Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Semillas de Cambio, su podcast de confianza, en donde intentamos comprender la compleja relación que existe entre el planeta Tierra y nosotros, sus huéspedes temporales. En el episodio de hoy nos vamos a adentrar en un tema que nos compete a todos y que es tan real como el aumento que hubo ayer de Saeta o antes de ayer. No, la verdad que ya no tenemos noción del tiempo. Y hablamos de un tema que es tan importante pero también tan cotidiano como lo es la deuda, pero en este caso la deuda ecológica. Por eso hoy estamos presentes, por allá en la esquina número 1, Rosario Martínez, esquina número 2, Paz Reyes, esquina número 3, Aldana Aguirre y quien les habla, Aileen Delgado, para analizar y debatir sin que le cueste la vida a nadie sobre este tema. Pero empezamos por algo totalmente así saliéndonos un poquito del tema. ¿Qué entendemos nosotros por deuda? A ver, chicas, ¿qué es lo que les surge así como una idea? ¿Qué es una deuda? Para mí la deuda es cuando alguien te presta algo y es la obligación que tiene alguien de devolver algo cuando alguien te presta o requerís de algo de esa persona. Claro. Para ustedes, chicas. Sí, yo opino lo mismo. O cuando... Claro, literalmente cuando alguien te presta algo y vos después tenés que devolverle. Como sea, no sé, un buzón, no sé, plata, un borrador, por ejemplo, en la facultad, plata, tal cual. Ya que estamos en economía, la plata. Exactamente. Bueno, para mí deuda es lo que yo tengo en la tarjeta de crédito por haber gastado de más. Y bueno, es como dicen las chicas, me dieron algo a cambio, ahora yo lo tengo que pagar. Claro. Así que bueno, esa es mi deuda. Sí, la verdad que vivimos rodeados de deuda. Pero hay una deuda que pasa muy desapercibida y que quizás nosotros no somos conscientes de que existe. Pero hoy vamos a ver cuál es esa deuda. Nosotros acá vamos a hablar de la deuda ecológica. Existen varios conceptos o definiciones que se fueron formando a través del tiempo sobre la deuda ecológica. El concepto se puede decir que nació durante la década de 1980, principalmente por los movimientos y organizaciones socioambientales latinoamericanos. Nosotros podemos llegar a un concepto a través de los años más actuales ya, que se lo dice Martínez Alier, el concepto que se llegó más a estar más aceptado. Sí. Es que la deuda ecológica es la deuda acumulada por los países industrializados del norte hacia países del tercer mundo a causa del saqueo de los recursos, el comercio desigual, el daño ambiental y la libre ocupación del espacio ambiental para depositar los residuos. Esto se lo cita bien Martínez Alier, del 2003. También se puede hablar, en términos de esta deuda ecológica, de tres aspectos importantes que tiene en cuenta: lo territorial, lo intergeneracional y lo internacional. Y hablando de lo internacional, es el aspecto más importante que se destaca más en esta narración, porque hay un conflicto que se genera entre los países denominados países del norte y los países del sur, donde se establece que los países del norte son los deudores hacia los países del sur. Claro, los del sur son los acreedores. Claro, bueno, eso justamente porque los países del norte utilizan los recursos naturales de los países del sur y bueno, los usan para hacer sus distintas actividades, productos, etcétera. Y a la larga eso produce una cierta contaminación a nivel global, lo que lleva a que haya tipo un impacto negativo que no solo se ve afectado, bueno, como es global, a ellos mismos, sino que también al sur. Por eso son como deudores de una parte ecológica a los países del sur, y los países del sur son acreedores porque como que se les está debiendo algo debido a que utilizan sus recursos y encima les generan un impacto negativo. Sí, ese impacto negativo nosotros lo traducimos y creo que la mayoría lo conocemos como daño ambiental también. Claro. Y bueno, pero sin embargo, así como vemos la pelea entre el norte y el sur, el daño ambiental es interpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de los países del primer mundo, los países más desarrollados, son aquellos que plantean como que el daño ambiental como una alteración directa hacia algún tipo de recurso, por ejemplo, que sería la contaminación del agua, del suelo, del aire, mientras que nosotros lo tomamos más como un aspecto jurídico, es decir, donde ya implica una integración en general de muchos aspectos, como por ejemplo sería la pérdida de la integridad, del equilibrio, de la funcionalidad del ecosistema, y tiene como consecuencia esta alteración en el ecosistema también en la calidad de la vida de las personas. ¿Sí? Pero también la deuda ecológica se basa en dos grandes ciencias, por así decirlo, que nosotros hemos sido estudiantes de esa ciencia,
que nos ha costado, que son la economía ambiental y la economía ecológica, que cada una tiene su punto de vista y que cada una también aporta a lo que es el concepto de deuda ecológica. Bueno, yo creo que sí, que en el marco de lo que estamos debatiendo, la economía ecológica y la economía ambiental tienen un papel fundamental, ¿no?, sobre la deuda ecológica. Y la economía ecológica podemos ver que se involucra desde una perspectiva más biofísica, ¿no? Entonces, abocándose al funcionamiento de los ecosistemas y también a estos cómo poseen un límite frente a los impactos, a cómo lo van a sobrellevar los impactos que se le generan a los ecosistemas. Bueno, ¿se acuerdan del Fondo Monetario Internacional, que lo tenemos tan en nuestro día a día? Ha publicado recientemente en una revista sobre un artículo que se denomina Falando la deuda climática. ¿Y qué es la deuda climática en este caso? Porque hablábamos de deuda ecológica, hablamos de deuda en general, pero ¿a qué hace referencia esta deuda climática y por qué lo toma en cuenta para un análisis el Fondo Monetario Internacional? Yo entiendo como deuda climática a la suma de todos los daños climáticos y que busca, en realidad, ver o distinguir cuáles son las externalidades negativas para promover, la compensación entre los países que emiten y los países que son receptores. Y, por ejemplo, hay un caso en el que se pudo calcular este daño climático viendo las distintas emisiones reales y provistas de distintos países, que generalmente son los más grandes, como las potencias, las típicas, Estados Unidos, China, Japón también, India, y se vio que, por ejemplo, Estados Unidos y China envían emisiones mucha más que, por ejemplo, India, y que, eso podía reflejar lo grande que son tanto económicamente y lo mucho que consumen en general, porque Estados Unidos tiene un nivel de consumo enorme, puras cagadas, no sé si alguna aparece a veces en TikTok las cosas que consumen. Exacto. Y bueno, sí, así es. Y hablando de Estados Unidos, no sé si vieron de cómo se involucró hoy en día en la guerra de Israel-Palestina. Creo que es importante también destacar que las relaciones conflictivas entre los países, además de generar pérdidas humanas o económicas, también generan mucho impacto ambiental, ¿no? Y yo creo que eso también aumenta su deuda ecológica. Exactamente. Volviendo a lo que hablábamos de la deuda ecológica, ¿es posible medirla? ¿Existe algún tipo de indicador o no existe? Como puede pasar, obviamente. No sé, ¿alguna de ustedes qué opina? Yo creo que acá se utiliza, o nuevamente vamos a acudir a lo que es la economía ecológica, que utiliza los indicadores biofísicos para medir los impactos, ¿no? Para medir el daño ambiental. Bien. Entonces, ahora, como indicadores de físico tenemos la huella de carbono, la huella hídrica, la huella ecológica, la biocapacidad, que son herramientas que permiten dimensionar, ¿no?, las presiones que sufren los ecosistemas por las actividades humanas. ¿Sabían que desde el 1970 la huella ecológica supera la biocapacidad a nivel mundial? Eso no sabe, es un límite y mire, ya lo superamos. Pero, sin embargo, la situación de cada país es distinta. Por ejemplo, en Argentina, nuestra bella Argentina todavía tiene un superávit ecológico. ¿Y qué significa que la Argentina posee un superávit ecológico? Para mí hace referencia a que la Argentina tiene todavía una alta biocapacidad, es decir, que puede absorber ciertos volúmenes de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces por eso es que Argentina pertenece al grupo de los acreedores ecológicos. Que está relacionado con que Argentina es uno de los, su actividad principal de producción es más importadora que importadora. Argentina, como muchos otros países latinoamericanos, se identifica por la exportación de materia prima, que generalmente son recursos naturales. Exacto. Claro. Bueno, yo creo que además de ser acreedores, también somos deudores, pero más de una deuda interna, ¿no? Porque, sin embargo, hacemos uso de los recursos para producir también más servicios. Sí, eso tiene que ver más que nada con nuestro tipo de modelo de desarrollo. O sea, siempre Argentina primera en todo, pero bueno, en este caso, primera en deudora y acreedora. ¿Y para ustedes es posible saldar esta deuda ecológica? Para mí es difícil saber la deuda ecológica porque existe una limitación en cuanto a clasificar o valorar los indicadores que determinan la deuda ecológica de por sí. Y por ende, para mí es difícil calcular un resarcimiento económico. Hay que pensar, es algo utópico, pero mira vos. Bueno, para mí sí es posible. Tensión en el estudio. Acá nos agarramos a pelear. No, mentira. No, o sea, para mí sí, porque quizás por ahí el esfuerzo tenga que ser un poco más monumental, por así decirlo, pero creo que sería un esfuerzo más bien colectivo, no solamente con el accionar de los gobiernos de turno, sino también con el accionar de la población, de generar una conciencia y una responsabilidad social también, y arraigarnos, no sé si arraigarnos, pero sí como que tomar las herramientas que nos brinda tanto la economía ambiental como la economía ecológica y tratar de que
nos permitan medir el daño ambiental y también poder accionar. Yo coincido con vos en el sentido de que no solo la responsabilidad del gobierno, sino de tomar conciencia a nivel ciudadano de que tenemos nosotros también una responsabilidad en la deuda ecológica, ya sea siguiendo técnicas de reciclaje o de reuso. Claro, generando una conciencia al consumismo, una conciencia al consumo. Claro, A la gente le debería importar más también. Exactamente. Así es. Cambiando nuestra cultura tan consumista que nos caracteriza desde hace décadas. Tal cual, pero bueno. Eso es todo por hoy. Dejen en los comentarios cuál quieren que sea el tema para el próximo podcast. Nos vemos. Tomen agüita, Hagan deporte. que abracen un árbol cuando estén tristes. Y por si no se escuchó, abracen un árbol si están tristes.